de chico me gustaban, me traían los ómnibus, especialmente los urbanos. Cuando acá en Rosario mi mamá me llevaba al centro, por ejemplo, viajábamos en colectivo y siempre me llamaba la atención todo lo que hacía el chofer, los detalles del ómnibus, los filetes. Después, a medida que fui a la escuela, empecé a reconocer los números, las letras, que no todos los ómnibus eran iguales, los recorridos. Y bueno, también estaba el boleto. El boleto es algo también muy emblemático en la historia del ómnibus. Todas esas cosas a mí me llamaban mucho la atención. Y ver que uno era distinto del otro, que había líneas por separado, cada línea tenía sus ómnibus, sus colores, sus coches. Entonces poder identificarlo, eso me gustaba muchísimo. Y yo recuerdo las que eran de mi barrio. Principalmente me acuerdo de más chico la línea 59, porque era de color amarillo. Era la única de Rosario de color amarillo. A mí el amarillo no me gustaba. Y hoy son todos los ómnibus amarillos. Después estaba la línea 4, la línea 5, de las que más viajaba, y el trole. El trole era un capítulo aparte, porque era diferente a lo conocido. El trole, primero, que era eléctrico, se conectaba con una red aérea. Los vehículos eran mucho más grandes, tenían la puerta al medio, llevaban guarda. El guarda también era todo un tema, porque no se le pagaba al chofer si no había un guardia que te venía a cobrar los boletos. El trole tenía asientos que eran transversales, a diferencia del ómnibus, que eran así en hilera. Bueno, los larga distancia en ese momento a mí no me atraían tanto. Me empezaron a gustar mucho más de grande, cuando empecé a viajarlo. Entonces ya cuando empecé a ir de vacaciones o en los contingentes de la escuela, el viaje de estudio, ahí ya le empecé a ver también que era otro mundo el de la larga distancia. Entonces tenía que investigar a ver qué tipo de ómnibus era, porque el urbano, los chasis eran de 2 o 3 marcas, no había tanto mundo. En cambio en la larga distancia costaba más porque eran diferentes, no tenían trompa. Entonces, al ser frontales había que identificar qué ómnibus era, qué podía ser, cómo lo podía identificar. Algunos tenían nombre en la trompa, así que decía la marca, pero algunos otros no. Y después estaba todo lo que eran las carrocerías, identificar qué carrocería era, si era, a qué le llamaban el doble camello, por ejemplo, porque te decían, mirá el doble camello, y uno decía, ¿qué será el doble camello? Entonces, a ver, era todo un mundo que había que descubrirlo uno, porque a nadie se lo contaba. El doble camello era un ómnibus muy imponente. Yo no sé a ciencia cierta cuál puede haber sido el origen. Yo creo que en parte se copió un poco el diseño del camello al estilo del ómnibus americano, y a lo mejor le dijeron, bueno, y si le hacemos otra joroba más va a parecer más imponente. Y la verdad que era un producto que llamaba mucho la atención, porque si uno lo veía de costado tenía 3 niveles diferentes de ventanilla. Yo lo que recuerdo, porque había un Leyland, en esa época también estaban los Deutz. El Mercedes-Benz fue un chasis que fue un poco más moderno, pero más chico, motor más chico. Los grandes ómnibus generalmente eran Leyland, había Aclo, Pegaso, los Deutz. Algunos le llaman Magirus Deutz. Era lo que hacían Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Rosario, Mendoza, Rosario, Bariloche. Durante el tiempo se fueron haciendo muchas líneas, porque el transporte fue evolucionando mucho. Así como hubo toda una historia de desarrollo del ferrocarril entre 1850 a 1960, podríamos decirlo, que fue más fuerte. Comienza todo el tema de la industrialización del petróleo, de las automotrices, esas industrias que potenciaron más el tránsito por carretera. Entonces el ómnibus cobró un protagonismo muy importante.
Lo del busólogo es una historia bastante reciente, porque nosotros comenzamos en esta afición, primero que no sabíamos que existía. O sea, todos nosotros nos gustaban los ómnibus, pero éramos almas erráticas en la tierra. Decíamos, a mí me pasa esto solo, porque vos conocías gente que le gustaban los autos, gente que le gustaban los autos de carrera, los tanques, los aviones, pero colectivos no. Y te miraban como diciendo, ¿cómo te pueden gustar los colectivos? Y bueno, a mí me gustaban los colectivos, pero no había nadie que le gustaran los colectivos, entonces, digamos, la aglutinación de todo este movimiento se logra a través de Internet. Cuando aparece Internet, Buses Rosarinos fue la primer página dedicada a la afición del ómnibus tomado desde el punto de vista de la afición. Entonces, claro, me llegaban un montón de mails y digo, bueno, evidentemente hay mucha gente acá, más que yo y algunos otros que nos conocíamos por el tiempo. Pero en ese momento no sabíamos cómo se llamaba no tenía un nombre el hobby, éramos aficionados a los colectivos, algunos decían, somos colectivólogos, pero después conocíamos la historia del colectivo que era distinta a la del ómnibus, entonces no podíamos generalizar en colectivo cuando había ómnibus. Entonces, bueno, había que buscar un nombre y no nos poníamos de acuerdo. Y ahí dimos con que Brasil sí ya tenía un montón de páginas web y todo armado, y ellos ya se denominaban busólogos. El colectivo es un hecho es un fenómeno que apareció en Buenos Aires en 1928. Era una serie de taxistas que a raíz de la crisis comenzó a hacer servicios de recorrido fijo, levantando gente, pero en un servicio de auto. Eran el auto colectivo o el autotaxi colectivo. Ellos hacían un recorrido y era como que cobraban una tarifa fija para hacer ese recorrido, pero por los pasajeros que llevaba. El ómnibus es mucho anterior, el ómnibus ya viene de la época de Blas Pascal. O sea, el ómnibus arrancó a caballo en Francia y después con la era de la automoción se transformó en un vehículo a motor. O sea que ya había ómnibus. En 1928 ya había ómnibus, incluso acá en Rosario. El ómnibus arranca en la década del 10 y del 20. Entonces, el ómnibus era un vehículo que ya estaba concebido exclusivamente para el transporte de pasajeros, tanto a nivel urbano como entre localidades. Y el colectivo era un auto que se transformaba para llevar más pasajeros a un precio de tarifa superior al del ómnibus. Lo que pasa es que la experiencia que se hizo en Buenos Aires después llevó toda una industria que es la que verdaderamente desarrolla el colectivo, porque un poco pone el ingenio aplicado así. Es decir, ¿cómo modificamos este auto para llevar más pasajeros? ¿Cómo modificamos la carrocería? Vamos a usar una chatita, vamos a usar un camión. Entonces el colectivo se llegó a tener primero 11 asientos y después 16 asientos. Esa fue la capacidad máxima del colectivo. Después cuando pasa 20 ya estamos hablando de ómnibus o microómnibus. Pero el colectivo en sí era un vehículo chico de hasta 16 asientos que no llevaba gente parada y que hacía recorridos fijos. Lo que pasa es que en la historia de Buenos Aires después terminan uniéndose el colectivo con el ómnibus. Y el término colectivo se termina difundiendo por todo el país, se populariza. Y bondi viene de Brasil. Yo el concepto que, de acuerdo al rastreo histórico que lo hago, los primeros términos de bondi los encuentro a fines de los años 70. Yo creo que debe tener que ver con esto de la gente que iba a Uruguayana con la compra de los televisores o cuando se empieza a hacer viajes masivos a Brasil. Pero no recuerdo anteriormente haber visto la palabra bondi relacionado a un ómnibus. Y viene de bondi, bondindinho, que son términos que usan los brasileños para denominar el transporte de pasajeros, no solo el automotor, porque eso tienen también los filobús, esos que son como teleféricos, que le llaman también bondi.
es una empresa que fue muy querida acá en Rosario, incluso se extraña. Podemos decir que fue como una marca para la ciudad. Y la historia es bastante vieja. Tenemos que remontarnos a la década del 30 más o menos para los primeros servicios que unían la ciudad de Rosario con la de San Nicolás. Y la empresa originalmente se llamaba EIRT, Empresa Internacional Rosarina de Transporte. La empresa esa tenía un servicio con coches cada media hora de lunes a viernes. O sea, estamos hablando de un servicio muy importante. Comenzaron con coches trompa, digamos, de larga distancia, pero con trompa. Tenían capacidad para 20 y pico de asientos, no más que eso. Y después con el tiempo y la evolución del ómnibus fueron tomando ómnibus más importantes. Ya hacia la década del 40, cercano al 50, había una empresa que se llamaba La Unión, que hacía San Nicolás con Pergamino, el mismo servicio, y se juntan las dos. Entonces la empresa pasa a llamarse Empresa Interprovincial Rosarina de Transportes y La Unión. Y ahí se despliegan nuevos servicios, Rosario Pergamino, San Nicolás Pergamino, Rosario, o sea, la empresa empieza a crecer. Y ya sobre lo que fue la década del 60, la unión de las dos empresas ya no se hace más por separado, sino que se transforma en la TIRSA, Transporte Interprovincial Rosarina, Sociedad Anónima. En 1964 se anexa la línea a Mar del Plata, que fue un servicio que creo que fue el primer servicio directo que tuvo Rosario con Mar del Plata. Y se hacía pasando por Pergamino, Rosario, San Nicolás, Pergamino, y después seguía para el lado de Mar del Plata, por Saladillo. Me acuerdo que pasaba por Tandil, un recorrido hermosísimo era. En 1970 fue la primera empresa que llega a Bariloche desde Rosario. O sea que TIRSA tenía los servicios. Rosario, San Nicolás, Rosario, San Nicolás, Pergamino, Rosario, Pergamino, Rosario, Tandil, Rosario, Mar del Plata y Rosario, Bariloche. Es una empresa de mucha envergadura, cobró una importancia más. Y en temporada la terminal de Rosario tenía las primeras plataformas cubiertas con ómnibus de la empresa TIRSA. Viajar a Mar del Plata por TIRSA era todo un clásico. Yo me acuerdo los primeros días de lanzamiento de temporada que venían coches con refuerzo y le ponían coche A, B, C, D, E, había hasta F, G. Yo me acuerdo que era una fila india de ómnibus impresionante, una cosa maravillosa. En la década del 80 comienza, primero le ponen aire acondicionado, los ómnibus. Fue una de las empresas que más tarde le puso el aire acondicionado a los ómnibus, eso lo tengo que reconocer. Después también vino el baño, el doble eje trasero, unas cuantas cosas se incorporaron a los ómnibus, hasta llegar en 1996 al doble piso. Y después, vino toda una cuestión de los años 90, donde ya TIRSA no tenía ya la misma prestación que las empresas, porque comenzó un proceso de regularización del transporte. Entonces, si bien TIRSA compartía, por ejemplo, Mar del Plata con empresa argentina, desde los 90 ya hubo muchas otras empresas que se sumaron, entonces ya comenzó a decaer. Y en el año 2002, me acuerdo que a mediados de 2002, se crea también un gran conflicto dentro de la empresa, especialmente no tanto por la larga distancia, sino porque en el corredor que hace Rosario, San Nicolás, comenzaron a haber muchas combi. En la desregulación del transporte también aparecen las combi, aparecen otros servicios de traslado, y eso hacía que también era muy difícil que competir con esos nuevos servicios, porque eran servicios informales. Entonces también a la empresa eso le afectó bastante. Y yo creo que eso fue la causa para que en el 2002 se produjera una serie de conflictos entre los choferes, porque no se dilataban los pagos, toda una serie de cosas que ya son más internas de la empresa, ¿no? Y dejó de la prestación en el año 2002, en junio, hasta diciembre nadie se había hecho cargo de los recorridos, se lo otorgan a la empresa BASA.
Y en el 2003 vuelve Tirsa con un recurso de amparo o una medida judicial, yo la verdad mucho no lo conozco, y vuelven los servicios a San Nicolás y a Pergamino, junto con Basa, en forma conjunta. Y así duraron hasta el año 2009. En 2009 ya la empresa desaparece. Los servicios son transferidos a la empresa Azul, son los ómnibus amarillos. Tirsa conserva 1 o 2 servicios nomás y llega así muy a los ponchazos hasta los primeros meses del 2010. Yo creo que ya en abril del 2010 la empresa ya dejó de existir. La Tirsa tiene una etapa que es muy interesante, que se da hacia fines de los 80, de la década del 80, que fue la de carrozar sus propios ómnibus. Entonces, los primeros coches que se hacen son los que prestan la línea San Nicolás, Empalme, Villa Constitución, que eran modelos propios, carrocerías Tirsa, y el modelo era JMS porque eran las siglas de uno de los hijos del dueño de ese momento, el titular de la empresa. Y después comenzaron a carrozar también ómnibus de larga distancia y a reformar otros coches de la flota para también hacerlos parecer a esas carrocerías que ellos fabricaban. Fue una característica que tuvo. Por ahí los coches a lo mejor en un principio no eran de lo mejor. Creo que los televidentes se acordarán de los Zanello, esos que hacían la ruta 21 y que más de una vez los vieron tirados a un costado porque se descomponían. Fue un chasis del Zanello que no tuvo mucha ayuda. Después vinieron los BOA 101, unos ómnibus del detalle, que prácticamente llegan cuando después le cambian el corte de las rayitas amarilla y roja a los cuadraditos. Y bueno, también eso era muy llamativo. Los Tirsa tenían muchas variantes. Dentro del grupo de los busólogos decimos que hay otra variante que es la de tirsólogo, porque tienen tantas cosas los Tirsa para investigar que no había tampoco 2 coches iguales. Creo que aún tal vez piensas en mí. Creo poder captarlo. Dentro de este hobby que llamamos busología, hay un montón de facetas diferentes y a medida que se fueron sumando miembros o conocidos en la busología, nos hemos dado cuenta que aparecían cosas nuevas, porque en un principio eran fotos, era tratar de recopilar un poco la historia de los ómnibus, entonces ya teníamos una diferenciación entre urbanos y larga distancia, entre carrocerías, pero todo más relacionado a fotos. Aparecieron personas que hacían maquetas, entonces ya sumamos a la maqueta. Había gente que escribía sobre historia, entonces llegaron los históricos, los documentalistas. Empezaron a venir coleccionistas de boletos, entonces ya se sumó el coleccionismo dentro del hobby. Después vino la parte audiovisual, entonces se sumó también el contenido audiovisual. Y un día apareció una persona que dice: yo soy estudiante de música, soy profesor de música, y dice, y colecciono los sonidos del transporte. Entonces fue una faceta que nos dejó todo de lado, porque a nadie se le había ocurrido hacer un banco de sonido de ómnibus. Y él, bueno, creó un banco de sonido de ómnibus en YouTube que se llama Sonibus también, que es muy interesante. Él encuentra música a los sonidos, y él nos enseñó a nosotros ciertos detalles del sonido, y que no todos suenan iguales.
Entonces cada vez que sale un chasis nuevo, él le encuentra la definición al sonido que hace el motor de ese chasis nuevo. Y son facetas muy particulares. No sé, nosotros las reuniones que hacemos de los busólogos aquí en Rosario, nos reunimos los últimos sábados de mes en un bar, hablamos de todo un poco porque tenemos gente, primero gente de toda la edad, gente con distintos gustos. Entonces son cosas muy interesantes, todos aprendemos de todo. Somos todos como chicos, porque todos estamos con estos juguetes de los ómnibus, entonces también nos mantiene vivo eso. Nos iguala un tema y eso es lo que nos hace sentirnos bien a todos. Cuando estoy haciendo la página web, fui agregando distintas secciones. Y habían pasado varios accidentes muy duros para toda la sociedad. Y no me gustaba a mí mostrarlo, a lo mejor como una sección de noticias, como algo tétrico. Pero yo digo, algo tenemos que trabajar sobre este tema, el tema de la seguridad. Y se me ocurrió crear una sección sobre seguridad. Un poco tomado desde el desconocimiento, porque es un tema que se necesita profundizarlo. Yo no tenía ningún tipo de estudio al respecto. Entonces, ¿qué hacía? Nota que veía sobre seguridad o algún ensayo la publicaba. Y recuerdo que se había hecho todo un análisis por el tema de la peligrosidad de los ómnibus doble piso. Si eran seguros, no eran seguros, y no había ningún tipo de casuística, de estudio, de desarrollo. Estaban los accidentes. Y bueno, se arma una comisión que desde la Universidad Tecnológica Nacional y redacta un informe. Yo, una vez que está redactado el informe, a mí me dio mucha satisfacción porque yo figuro como uno de la página web Buses Rosarinos, con los artículos que yo había recolectado, figura como uno de las fuentes referenciales de la bibliografía. Y gracias a ese informe se empezaron a hacer estudios serios, ensayos de vuelco. Y bueno, se determinó que no era tan dramático el tema de los doble piso, porque se empezaron a utilizar también elementos de seguridad activa, como suspensiones, y limitando la velocidad, que la velocidad sí es un tema importante. Aprendimos todos. Yo creo que eso ayudó para que aprendiéramos todos. Pudimos desmitificar. Fue algo muy lindo, como desde un hobby uno puede transmitir un conocimiento para un estudio serio y que hoy sepamos que los ómnibus sean cada vez más seguros, porque realmente son más seguros. Ya no vuelcan tanto como volcaban antes. Incluso muchos de los últimos accidentes, los doble pisos han quedado parados, aun cuando se han ido a la banquina. Mientras no sea una cuneta, quedan parados. O sea que los elementos de seguridad activa del vehículo funcionan. Ahora tenemos los otros elementos de seguridad que son los del pasajero. Se hizo la reglamentación, a raíz de todo esto, de la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad. Primero hubo que desarrollar cinturones de seguridad en los asientos de los ómnibus que no lo tenían, a los de larga distancia me estoy refiriendo. Se estudió sistemas de anclajes de los asientos, hubo todo un desarrollo. Y bueno, a través de Buses Rosarinos hicimos toda una campaña de concientización que todavía está, porque hay que abrocharse a la vida, hay que abrocharse el cinturón. Es importante que nosotros como pasajeros usemos el cinturón y también obliguemos a que las empresas lo tengan en condiciones, porque mucha gente no le da bolilla, yo veo que se sientan y no se lo ponen. Y otras personas, especialmente los más jóvenes, lo primero que hacen es ponerse el cinturón. Es un cinturón de 2 puntos, es un inicio. Ya hay carrocerías que están trayendo el de 3 puntos, que es un cinturón como el que viene en el automóvil, es inercial. Acá todavía yo no los he visto, pero sí he visto cinturones de cintura inerciales, o sea que eso de estar con los anclajes colgando por el asiento ya no van más, quedan los dos de ambos lados bien colocados en la butaca y no le molesta al pasajero. Es una cultura que vamos a tener que hacer.
Porque ante un impacto, el más mínimo impacto, el cuerpo humano sale proyectado. El ómnibus tiene una gran superficie vidriada y nos vamos con vidrios y todo. La gente es proyectada hacia el vidrio se rompe y la gente es proyectada fuera del ómnibus. Es importante que las personas quedan retenidas dentro de la estructura del ómnibus, que es la que la va a proteger. Pero todo esto no sirve si no lo usamos todo, porque la persona de atrás a lo mejor no se lo puso al cinturón y la que lo golpea a uno que está debidamente atado. Entonces tenemos que hacer una cultura de que todos, así como nos ponemos en el auto, nos tenemos que poner el cinturón también en el ómnibus. En los ómnibus urbanos se ponen cinturón en los primeros asientos, que nadie los está utilizando. El urbano es un tipo de ómnibus que es muy diferente al de larga distancia. Si bien las estructuras por ahí pueden ser más sólidas en cuanto a la accidentología por la que transporta el urbano, porque agarra muchos baches, pero no, ante un impacto en el urbano la gente sale despedida por todos lados. Entonces también va a haber que trabajar un poco en los sistemas de seguridad. Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada. Quizás te está quemando la cabeza, quizás es más la sed. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Bien, pensaste que no te equivocarías. Quizás te confundió la envidia ajena. Pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira.